las diferentes evidencias que ellos tenían acerca de cómo curaban ciertas patologías. Era lo que hablábamos ahorita en un principio, cómo los asiáticos utilizaban la soya y el moho que se producía en la soya para curarse. Decía que aquí en México utilizábamos, bueno, no en México, sino que en Norteamérica, Centro y Sudamérica, utilizaban algunas infusiones como por ejemplo de la chinchona, se llama uno para utilizar en pacientes que tenían una enfermedad que era transmitida a través de un mosco, como la malaria, y se la bebían. Otras masticaban o la trituraban y se la aplicaban sobre las heridas, como es el caso de aquí en Sonora, que es endémico. Chinchonas. Es un árbol muy similar a un mosquito. Pero también tenemos el tepescohuite, no lo conocen. Es como una raíz y lo asan primero y después lo muelen y lo aplican en las heridas porque se suponía que tenía características regenerativas en las heridas y entonces alcanzaba a cerrar las heridas más pronto. Esa espuma para que mantengas. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas se utilizaban, o sustancias se utilizaban con la finalidad de acortar los tiempos para que una persona se recuperara. Entonces, nuestro país y todo lo que es nuestra latitudes aquí utilizaron mucho estas sustancias de la herbolaria para tratar de curar enfermedades que pues creían ellos que tenían de carácter, pues no sabían que eran ocasionadas por bacterias, sino que pensaban que era porque las personas se portaban mal o porque un dios estaba enojado con ellos. Bien, esta definición relacionada con el antibiótico, decíamos, deriva de fraccionar la palabra antibiótico en anti, que es contra, y bios vida. Entonces pensaban que era una sustancia que era generada para matar ciertos órganos, ciertas bacterias o células microcelulares. Dice, es una sustancia química producida por un ser vivo que puede ser biológico, que puede ser natural o puede ser sintético. Hoy en día, el grueso de los antibióticos entran en el orden de los sintéticos. ¿Sí? Generalmente son fármacos usados en el tratamiento de infecciones bacterianas, por lo tanto se les conocen como antibacterianos. Nosotros tratamos de hacer, introducir la sustancia farmacológica para que de esta manera haga su efecto de acuerdo a su mecanismo de acción. Entonces nosotros tenemos diferentes grupos farmacológicos que tienen diferentes formas de acción. Entonces, por ejemplo, la penicilina lo que hace es matar aquellas células que están en multiplicación. Si nosotros fuéramos puras células que no estamos multiplicándonos y nos ponen penicilina, no nos van a hacer nada. Pero si nosotros queremos, recuerden que para poder infectar necesito multiplicar. Es donde actúa la penicilina, evitando la formación de pared celular. ¿Sí? Entonces, al no haber pared celular, no hay multiplicación y las células se mueren. Por eso la penicilina se comporta con bactericida. Entonces, muchos de los fármacos tienen otras funciones, como cuáles: evitar lo que es la lectura del ARN y del ADN. Cuando vamos a multiplicarnos, abrimos las hélices, nos fijamos quién está a cada lado, lo corto y lo replico, para que de esta manera yo haga el material genético. Algunos medicamentos hacen que no se pueda abrir esa información y entonces no se multiplica. ¿Qué otros? Tenemos una acción a nivel de los ribosomas, que es donde se sintetizan las proteínas. Recuerden que tenemos un codón de iniciación y un codón de terminación. ¿Quiénes nos determinan? El núcleo, que me dice qué tamaño quiero esa proteína. Cuando yo pongo medicamentos que actúan a este nivel, entonces puede ser que no reconozca el codón de iniciación, entonces no haya cómo empezar la síntesis proteica. O si yo dije, yo necesito una proteína de 15 aminoácidos y nada que lo dice de 5, ese no lo ocupo. Corto antes de lo que me dice el codón de terminación. O bien inserto un grupo de aminoácidos que no van ahí y entonces esa proteína es anómala y no tiene la fortaleza que tiene la proteína original. Estos son mecanismos de acción de los fármacos para tratar o evitar que la célula se reproduzca y que de esta manera no infecte más. Ahora bien, así como nosotros y los fármacos han evolucionado,
también las bacterias evolucionan para evitar que sean muertas. ¿De qué manera lo hacen? Bueno, fabrican estructuras como es la bomba de flujo. ¿Qué es una bomba de flujo? Haz de cuenta que nosotros tenemos este salón sellado y nos quieren mandar un tóxico para que nos muéramos todos los que estamos aquí. Pero como somos muy inteligentes y aprendemos de las bacterias, ponemos un extractor y todo lo que entra por ahí lo sacamos por acá y a nosotros no nos pasa nada. Esa es una bomba de flujo que las bacterias producen. Esa es una forma de cómo sobrevivir, cómo adaptarse al exceso de antibióticos que nosotros como médicos estamos administrando. ¿Qué otra forma hay? Bueno, las penicilinas, para que hagan su uso, tienen que llegar a un sitio específico que se llama proteína fijadora de penicilina, PBP. Cuando la célula dice, ay, ahí es el sitio donde se unen las penicilinas, pues lo voy a cambiar y cambia su estructura. Y cuando llega la penicilina no encuentra dónde unirse. Entonces hay una modificación genética de sitio de unión de la penicilina. Produzco una sustancia enzimática. La penicilina tiene un anillo beta-lactámico. Como ya lo conozco, dice la proteína, entonces voy a producir una enzima que destruye el anillo beta-lactámico. Y eso se llama beta-lactamasa. Y entonces, cuando la saco, la penicilina se destruye y no hace efecto. Estos son mecanismos propiamente de adaptación de las bacterias, evitando así que nosotros podamos eliminarlas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Nosotros. No hacemos una correcta utilización de los antibióticos. Los antibióticos no nada más se pueden utilizar en la raza humana, también los podemos utilizar en el animal y también en algunas plantas que están infectadas con una bacteria y que de esta manera la podemos nosotros eliminar. Normalmente todos los antibióticos, como es un agente químico, recuerden que son sustancias xenobióticas, no son mías. Las introduzco a mi cuerpo para poder producir una mejoría en una enfermedad. Pero las células también van a reaccionar de manera irritante o de alguna forma. Pero lo beneficioso de esto es que las bacterias tienen más afinidad por esta toxicidad que las que se encuentran. Por lo tanto, pues van a actuar más sobre las bacterias que con células naturales. Bien, los antibióticos, dice la literatura, ayudan mayormente al individuo y a su sistema inmunológico cuando el sistema local ya no fue suficiente. Entonces ya necesito poner un medicamento con la intención de frenar este crecimiento bacteriano. Esta es una línea de tiempo relacionada con la historia. Recuerden que hablamos en la época de 1900, antes de 1900, con la presencia del rojo cortosí y el salvarzán. Después de 1825, con Fleming, tratando de reducir la penicilina. 1935, 1940, Chailly y Flores ya la sacan liofilizada y aparece otro grupo muy similar a penicilina que se llama cefalosporina, que también cuenta entre un anillo beta-lactámico. Después, la nitromicina en 1932, las sulfas, siendo un prototipo de salvarzán y algunas otras sulfas para curar la tuberculosis. Descubrimiento de la nitromicina, que es un macrólido, posteriormente las quinolonas, para que utilizarlos en procesos de infecciones de vías urinarias. Ya después la pudimos utilizar incluso. Hay un grupo de la tercera generación de las quinolonas que se llaman respirolonas, y se llaman respirolonas porque podemos utilizarlas en infecciones del tracto respiratorio superior. Y las fluoroquinolonas, que es añadir a un átomo de flúor a las quinolonas y que de esta manera dale más espectro y con una vida media más prolongada. No son los únicos antibióticos que hay, son nuevos, pues, pero estos son los que mayormente nosotros utilizamos. Bien, si nosotros hablamos de penicilina, fíjense que a mí siempre me enseñaron que en San Bernardo que hizo esto. Tengo 48 horas que me enteré que ya había tenido un conocimiento acerca de las penicilinas utilizando el mismo hongo, pero no lo dio a conocer. Y quién sabe si por ese motivo no fue reconocido por la civilización acerca de que fue el creador o que más aportó en relación a los hongos que producían penicilina. Entonces, Alexander Fleming se cuelga de todo esto, le dan
el premio Nobel y pues sigue apareciendo en los libros de historia como un prócer de los antibióticos en la medicina. Estos individuos fueron todos sus alumnos más avanzados quienes aportaron varios datos importantes relacionados con la penicilina, como que no se podía dar vía oral porque era lastimada por lo que son los jugos gástricos, y entonces se podía aplicar intramuscular o intravenosa. De tal manera pues de que bastantes aportaciones se hicieron al respecto. En el sentido pues concluimos que la historia nos habla acerca de los procesos que se tuvieron que llevar a cabo para que nosotros conociéramos y utilizáramos hoy en día los diferentes antibióticos que tenemos a nuestra disposición, pero siempre haciendo hincapié que tenemos que seleccionar cuál es el mejor para cada uno de nuestros pacientes y ver que si yo doy algún antibiótico a un paciente que tiene una infección viral, lo único que voy a hacer es resistencia farmacológica al antibiótico de las bacterias, porque no son para matar virus, son para matar bacterias. Por eso tenemos que prescribirlo de una manera razonada, entendiendo cuáles son aquellos agentes etiológicos más comunes en nuestra sociedad y que son causantes de enfermedad. Con esto concluyo, no sé si tengan alguna pregunta. Si no tienen preguntas el día de mañana, yo voy a seguir viendo.